José Ramón Cosío. Con gusto al doctor Cosío esta mañana con varios temas. Buenos días y bienvenido, José Ramón. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muy buenos días. Buenos días. Pues varios temas, ¿no? Los juzgados cerrados. ¿Significa la justicia cerrada? Los juzgados cerrados. No. ¿Qué alcance tiene? Bueno, a ver, ¿qué pasa con la justicia cuando los juzgados están cerrados? Por supuesto. Mira, yo creo que para empezar en orden, el artículo 17 constitucional establece como un derecho humano de todos los habitantes del territorio nacional a tener derecho a una justicia pronta, completa, imparcial, que deberá dictarse en los términos, en los tiempos, en los plazos que dispongan las leyes. Entonces, efectivamente, si no hay juzgados, pues no hay justicia. En eso tienes toda la razón. Ahora, ha habido varias medidas que han estado tomando distintas entidades federativas, distintos órganos, pero ayer salió un acuerdo muy interesante del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal, el Acuerdo 8-2020, que establece realmente unas medidas interesantes para esta situación. Primero, haciendo eco de lo que el gobierno federal ha establecido, se dispone que hasta el 31 de mayo se dará una situación, digamos, de emergencia, por lo pronto. En segundo lugar, se establece o se busca que haya una mayor capacidad para promover juicios en línea. El Poder Judicial de la Federación, afortunadamente, ya desde hace muchos años empezó un proceso para establecer justicia en línea. Entonces, esto se está ahora explotando para efectos de que más personas puedan promover ahí. En tercer lugar, se establece la suspensión de los plazos, de los términos que están corriendo en muchos juicios. Y finalmente, se establecen mecanismos, que me ha parecido también muy interesante, de guardia a lo largo del Poder Judicial, ya mediante una tabla, ya diciendo cuáles van a ser los órganos que están abiertos, qué personal pueden tener, cómo van a acceder a estos órganos, pero en este caso de las guardias, solo para casos considerados urgentes. Entonces, ahí hay un buen esquema general, con una buena estructura, tiene varios anexos que están disponiendo qué órganos van a estar en guardia, qué días, etcétera. Y me parece que es una buena noticia porque ya se sabe que muchos de los órganos jurisdiccionales de todo el país, federales y locales, siguen estas determinaciones federales y ojalá que se hagan los ajustes correspondientes para que el mayor número de juzgados, de tribunales esté abierto y el mayor número de personas pues puedan acceder a la justicia en el país. Entonces, digamos, ese es el esquema general. Ese es el esquema general y así están las cosas en este momento de emergencia sanitaria con los juzgados y la justicia en México, José Ramón Cosío. Hay otro tema que te pongo a la mesa para efectos de tu análisis, que tiene que ver con el asunto del presupuesto nacional. Hay toda una discusión acerca de las decisiones que se han tomado respecto a intervenir, digámoslo así, al presupuesto nacional para reorientar el asunto de lo que ya aprobó el Congreso mexicano, pues en función de lo que el Ejecutivo está planteando sobre el tema de la emergencia sanitaria. ¿Qué consideraciones tienes? Bueno, aquí hay varias cosas en la mesa, desde luego el tema político, el tema jurídico, el tema de la utilización misma de los recursos en un momento como este, quién debe decidir qué cuando se modifica lo que ya había sido aprobado por el Congreso mexicano. Mira, efectivamente, el presidente de la República presentó un decreto en el cual, la verdad hay que decirlo, es un decreto un poco extraño porque hablaba de proponer, hablaba que el decreto se iba a convertir en iniciativa de ley. Realmente era un decreto con un lenguaje, con una estructura jurídica que entre mis colegas pues sí ha generado bastantes comentarios, la mayor parte de ellos muy críticos, por la forma, insisto, del lenguaje, de la presentación de los programas. Lo que el presidente allí dijo es que había una serie de programas de carácter prioritario, que básicamente son todas las entregas de dinero que se están haciendo
bajo distintos títulos por los mecanismos ordinarios, transferencia directa de dinero a las personas, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, en fin, lo que conocemos. Y eso el presidente de la República dijo que lo iba a convertir en una iniciativa de ley, y efectivamente lo hizo. Esa iniciativa está presentada en la Cámara de Diputados para modificar, para adicionar, más que modificar, un artículo 21 ter de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Qué es lo que está haciendo esta propuesta? Está diciendo que una vez que la Cámara de Diputados, que es el único órgano que puede autorizar el presupuesto de egresos de la Federación, le ha asignado a cada una de las entidades y las dependencias de la Administración Pública Federal, esto es importante, solo de la Administración Pública Federal, en caso donde se presente una situación de emergencia, los recursos que están asignados a cada una de las dependencias y entidades podrán ser, por determinación del presidente, asignados o concentrados mejor a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga todos esos fondos, y los fondos que tenga la Secretaría de Hacienda los pueda utilizar para reorientarlos en condiciones de gasto a programas prioritarios, activación de la economía o hacer frente a la condición de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, aquí lo importante no es que se está haciendo una transferencia de los recursos que ya estaban asignados para entidades y dependencias en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, sino que se está generando una norma general, abstracta, impersonal, para que este presidente de la República y cualquier otro que en el futuro venga pueda tomar en estas condiciones de urgencia todo el dinero, voy a decirlo así, de las secretarías, de las dependencias de la Administración Pública Federal y bajo sus direcciones orientarlo a los programas, a las actividades que a él le parezcan. Aquí sí, sin ningún control de la Cámara de Diputados. Se dice en la propuesta que solo presentará los informes trimestrales de gasto y dará cuenta del uso de las facultades en la cuenta pública. Pero eso ya es ex post. En todo el proceso de concentración de recursos en Hacienda y de gasto directo por Hacienda, es el presidente el que lo determina. Y aquí es donde está la parte muy crítica de esta propuesta que ayer el coordinador de diputados de Morena, el diputado Mario Delgado, decía que le darían enorme velocidad para efectos de esta propuesta. Adicionalmente, hay que recordar que este día 30, el próximo jueves, cierra el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que esta modificación legal correctamente entró por Cámara de Diputados como Cámara de origen, pero tendría que pasar a Cámara de Senadores como Cámara revisora, y se están acortando los tiempos, con lo cual supongo yo que si efectivamente los diputados senadores de Morena quieren llevar a cabo esta adición a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues veremos una enorme presión en los próximos días para que salga esta iniciativa, con todos los problemas de quórum que se están presentando o ya se han presentado en el Senado de la República por la contingencia sanitaria misma. Entonces sí creo que vamos a ver de aquí al jueves una enorme presión en este caso, y desafortunadamente, hay que decirlo, es una modificación que le otorga al presidente de la República extraordinarios poderes sobre el inmenso gasto federal. Y creo que esto sí desequilibra la división de poderes que está establecida en la Constitución. Históricamente, la Cámara de Diputados, o lo que en otros países se llama la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes en Inglaterra, la Cámara de Representantes en Estados Unidos, en fin, como se llamen en cada uno de los países, son los órganos que históricamente han tenido la posibilidad de orientar el gasto. Y también hay que decir algo muy importante: la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene los mecanismos para que en casos extraordinarios se vayan descartando cierto tipo de gastos, se vayan concentrando y se pueda hacer frente a la emergencia. Lo que quiero decir es que no estamos en una situación como si no hubiera ningún tipo de reglamentación. Existe esto ya en la Ley de Presupuesto. Lo único que se está haciendo es permitir que el presidente de la República concentre en la Secretaría de Hacienda
todos los recursos o muchos de los recursos, básicamente se salvarán los que tengan que ver con el pago de deuda y pago de salarios, por lo que dispone el artículo 127 de la Constitución, pero todo lo demás lo puede concentrar el presidente y asignarlo bajo el tiempo que se determine o durante todo el ejercicio fiscal, de aquí, digamos, hasta el 31 de diciembre, los recursos que se esté presentando. Esto es lo que está generando una enorme inquietud y creo que sí es un punto que los diputados, en caso de que fueran a aprobar esta iniciativa, debieran pensar si ya, si no es que ya el marco de la propia ley establece las posibilidades de asignación de los recursos, y en segundo lugar, si lo van a aprobar, pues sí que establezcan cómo se declara la situación, quién la declara, cuáles son los montos, cuáles son los límites, en fin, algunos elementos objetivos más, porque de otra forma lo que se estaría haciendo en cada vez, no solo hablo de este caso, sino en cada vez que hay una emergencia sanitaria, es permitir que prácticamente el presidente de la República administre durante ese ejercicio fiscal todos los recursos de la administración pública federal, lo cual, como sabemos todos, es una extraordinaria cantidad de dinero. Sin duda, una extraordinaria cantidad de dinero, pues tal cual lo dices, José Ramón Cosío, esto ameritará un debate muy fuerte, deberá ser un debate muy fuerte precisamente en el Congreso. Al escucharte también, pues estaba recordando lo que en las últimas horas pudimos revisar, que publicó Voz y Voto, esta publicación especializada en política y elecciones, esta revista que fundó Jorge Alcocer, Voz y Voto, que tiene una cosa en internet que se llama Blog y Voto. Y bueno, pues hace una revisión exhaustiva del decreto. El propio título del análisis de Blog y Voto y de Voz y Voto es El decreto que no lo es. Empieza por ahí diciendo este análisis lo siguiente: aunque se desconoce quién lo elaboró, el decreto presidencial 23 de abril de 2020, con las supuestas medidas de austeridad para hacer frente a la pandemia, provocó un inmediato acuerdo. Es inconstitucional y contradice diversas leyes en materia hacendaria. Quede para la historia que no se tiene registro de que un presidente de la República haya publicado como decreto un discurso, menos aún una conferencia de prensa. Y lo que dice la revista es: pedimos a varios de nuestros colaboradores su análisis del decreto de Marras, con lo aportado por cada uno de ellos, redactamos el reporte que comparten con los lectores. Y bueno, yo aquí estoy anunciando que hay un estudio, digamos, de varias voces que desglosan el decreto, que ellos dicen el decreto que no lo es. Y es un extenso informe, un extenso estudio hecho de esta manera. Me detengo, José Ramón, solo en la primera parte, con la invitación al público que lo pueda revisar directamente en Blog y Voto. Dice: fundamentación y motivación. En términos del principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad deberá estar fundado y motivado. La fundamentación implica la obligación de señalar los preceptos en los que apoya su actuación, mientras que la motivación obliga a la autoridad a señalar los motivos o razones por los que considera que los fundamentos que utiliza para realizar el acto concreto son aplicables. Y viene ahí fundamentación. El decreto bajo análisis viola el principio de legalidad al presentar inconsistencias en su fundamentación, en específico al hacer referencia a artículos de la Constitución y a varias leyes secundarias que no facultan al presidente a emitirlo. Es apenas la primera parte de un extenso informe, como digo, hecho con varios especialistas que fueron convocados por Voz y Voto. Y bueno, pues ya simplemente en el arranque están planteando que es inconstitucional. En el arranque y la presentación del informe están diciendo que este decreto no lo es, por las razones que aquí en la primera parte de la explicación se dicen, José Ramón Cosío. Pues fíjate que sí, yo coincido, no había visto este artículo de Voz y Voto, pero sí coincido con que es un decreto, voy a decirlo con mucho cuidado, es un decreto pintoresco. ¿Por qué? Porque utiliza expresiones como propongo, utiliza una fundamentación muy vaga, y además tiene esta idea de las cosas que al presidente en ese momento del decreto le parecieran correctas, son las que deben mantenerse
fondeadas, digámoslo así, y otras que a él no le parecen correctas, pues no se mantienen fondeadas. Pero insisto, hasta el día de hoy y antes de la reforma o de la adición del artículo 21 ter, el presidente de la República no tiene facultades para redireccionar el gasto público. El gasto está establecido en el presupuesto de egresos. El presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados en exclusiva es un documento muy sofisticado, tiene todos los renglones que se van asignando, tiene una cantidad enorme de anexos donde se va diciendo a los programas de ciencia y tecnología esto, a los programas de vivienda esto, es decir, tiene un desglose en este sentido. Hay que recordar que la mecánica de nuestra Constitución, como la de muchos países en el mundo a partir del siglo XVII, XVIII, que se empieza a establecer estos mecanismos, es, por un lado, se establece cuánto se va a gastar en el presupuesto de egresos y por otro lado, la ley de ingresos tiene que señalar todas aquellas maneras en las que se va a fondear ese presupuesto de egresos. Entonces, una vez que está aprobado el presupuesto de egresos, el único órgano que hoy en día está facultado para modificarlo es la propia Cámara de Diputados. Si se pone tanto para Seguridad Social o tanto para el IMSS o tanto para Pemex, pues esas cantidades son las que deben gastarse en razón de todo el fondeo que se haga por distintas fuentes en la ley de ingresos. Entonces, el presidente efectivamente no tiene la facultad de redireccionar, no puede decir lo que tiene la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Agricultura, etcétera, me lo concentran todo en Hacienda para que yo defina cuál es la manera en la que voy a empezar a mover ese dinero. Lo que está haciendo esta propuesta del 21 ter es precisamente romper esa regla y decir, en una situación de urgencia, el presidente podrá, voy a decirlo así, es metafórico, pero es hacerse de todos los fondos de la Administración Pública Federal, concentrarlos en la Secretaría de Hacienda y desde la Secretaría de Hacienda redefinir el gasto, redefinir el objetivo de esos mismos recursos. Entonces, si el presidente dijera, cancelo todos los programas de la Secretaría tal, de Agricultura o de Medio Ambiente o de Turismo, de lo que sea, y los junto en Hacienda, después yo diré, con ese dinero que se recogió, que está establecido ahí, yo digo que estos 10 pesos o estos 10,000 pesos o estos 10,000 millones de pesos vayan acá y estos acá y estos acá y estos acá. Entonces, toda la redirección de la política nacional queda concentrada en lo que el presidente de la República determine que es prioritario, que es urgente, que tiene como función la reactivación de la economía. ¿Por qué la gente está diciendo, y yo creo que con razón, que se rompe el principio de división de poderes? Porque precisamente esa determinación y esa orientación del gasto ha correspondido históricamente, no es una solución mexicana, a los representantes populares, que son los diputados. Es precisamente la manera en la que nuestros representantes populares, los diputados electos por un sufragio libre, secreto, directo, etcétera, están estableciendo cómo se va a gastar. Y ojo, primero se tiene que aprobar el presupuesto y después los ingresos para cubrir esta determinación. Esa es una razón muy importante que está en la ecuación. Entonces, lo que está proponiendo esta reforma, que no es trivial en ningún sentido, es romper esta regla, permitir que el presidente se haga de todos los recursos federales de la administración pública, no los del Poder Judicial ni tampoco los del Poder Legislativo, sino solo de la administración pública, pero es muchísimo dinero. Piensen lo que hay ahí en términos de defensa, turismo, salud, educación, bienestar, todos esos recursos, y el presidente, de acuerdo con los lineamientos que establezca la Secretaría de Hacienda, sería el único que diría a dónde deben redireccionarse los gastos. Sí creo que es un paso muy importante que puede cambiar la vida constitucional del país, porque tampoco queda claro cuándo estamos frente a una condición de urgencia. Pareciera que el presidente, como decimos en derecho, por sí y ante sí, determina que estamos en esta situación de emergencia económica y con base en eso empieza a acumular los ingresos y a redireccionar el gasto. Esta es la parte muy preocupante. ¿Qué es una emergencia económica? No está definido. Entonces el presidente podría decir una caída del precio del barril de petróleo, por cierto, hoy a $8, una subida de las tasas, una crisis como la del efecto tequila, como el problema financiero de los Estados Unidos, en fin, yo qué sé,
esa indefinición del concepto de emergencia económica le permitiría esta concentración extraordinaria de gasto. E insisto, no tendría ningún control intermedio, simplemente tendría que estar informando trimestralmente a la propia Cámara de Diputados de cuántos recursos se hizo y de cómo los gastó. Y al final, en la cuenta pública que se rinde cada año respecto al ejercicio de todo el presupuesto, tendría que decir, bueno, había 100, yo me quedé con 80, esos 80 los destiné a este tipo de cuestiones y no tendría ninguna responsabilidad ni ningún elemento adicional de cuenta, de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque simplemente estaría actuando conforme a sus facultades al quedarse con todos esos ingresos y al redireccionar. Sí me parece que en términos constitucionales es un paso muy importante. Ojalá que los diputados y los senadores, porque ambas cámaras van a tener que participar en esto, aunque se haya iniciado en la de diputados, es uno de los pasos, me parece, más importantes que se están dando en la historia constitucional del país en materia de finanzas públicas. Parece hoy, con la emergencia, con COVID-19 enfrente de nosotros, con la situación que se está presentando en el mundo en términos generales, una idea interesante del presidente de la República haciendo estas medidas, pero no hay una declaración de suspensión de derechos, no hay un otorgamiento de facultades extraordinarias, no hay un control jurisdiccional. Sí me parece que es una de los actos más importantes que se están presentando y se van a presentar durante esta administración, y ojalá que sí se medite y se generen, pues de plano, o no se apruebe y se siga el calendario y las formas de regulación que están establecidas en la propia ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, o si se va a aprobar esto, porque esos son los acuerdos políticos, yo no me meto en estos temas, que sí se generen un conjunto de condiciones para saber qué es una emergencia económica y qué no es una emergencia económica, por qué se detona, por qué no se detona, qué fondos quedan, qué fondos no quedan, es decir, muchos más elementos. De otra forma, me parece que la Cámara de Diputados, los diputados de esta legislatura y los senadores de esta legislatura estarían claudicando respecto a una función constitucional que como representantes populares tienen la obligación de ejercer en toda su plenitud. Pues un tema enorme, José Ramón. Enorme, enorme, Carmen. Veremos qué sucede en el propio Congreso, porque bueno, pues está la mayoría del partido que llevó al presidente a la presidencia de la República. Veremos si desde Morena hay un ejercicio autocrítico del asunto, veremos qué tipo de debate se da en todo caso, y veremos pues esto ya muy próximamente, porque el asunto, ciertamente estamos en emergencia sanitaria, eso no hay la menor duda. Lo de emergencia económica, pues tiene toda la pinta de tener esa condición, pero como tú dices, tiene que ser pues contemplado en un marco legal que defina qué demonios es una emergencia económica. Exactamente. Y en un mundo como el que se nos va a venir, o ya se vino con COVID-19, donde va a haber tantas personas afectadas económicamente, quiebras de empresas, se van a quebrar las líneas de producción, en fin, donde vamos a salir, pues yo creo que vamos a vivir en emergencia económica mundial, no solo en México, Sin los duda. próximos 3, 4 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que en los próximos 3 o 4 años el presidente de la República redirecciona y utiliza bajo los criterios que básicamente a él le importen todo este gasto federal. Me parece que de verdad es una cuestión que hay que meditar muchísimo, no porque hoy esté el presidente López Obrador, esa es otra cuestión. Hay que pensarla en términos de condición democrática del país, de división de poderes, de institucionalidad. No es atacar hoy a quien hoy es el titular, sino es qué condiciones estamos generando para la vida nacional hoy y en el futuro con esta modificación que aparentemente es bondadosa, que aparentemente es muy light, como se dice ahora, pero que de verdad es de una extraordinaria trascendencia para la vida institucional de todo el país. De extraordinaria trascendencia, sin duda, José Ramón Cosío, pues te aprecio mucho que estés aquí para analizarlo y seguiremos hablando, si me lo permites. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, Carmen. Muchas gracias. Buen día. Seguimos el próximo viernes en 2020, claro. La pandemia, a las 12 del día.
Vamos muy bien, muchísimas gracias por todo. Estaremos ahí contigo en esta transmisión, por supuesto, en vivo en www.aristeguinoticias.com con esta serie especial con especialistas como el doctor José Ramón Cosío. Pues ahí está su análisis de este tema, de efectivamente, como dice, de enorme trascendencia para México. Y bueno, pues le recomiendo que revise, si está interesado, como debemos estar interesados todos en este tema, lo que hicieron los expertos y colaboradores de Voz y Voto en esta disección del decreto que han dicho es el decreto que no lo es. Este decreto que consideran es un decreto que incumple con las normas constitucionales, en pocas palabras. Y bueno, pues los colaboradores de esta publicación han aportado pues sus propias valoraciones de cada uno de los puntos de este decreto. Y bueno, pues para efectos prácticos están concluyendo que tiene inconsistencias en su fundamentación, en específico al hacer referencia a artículos de la Constitución y varias leyes secundarias que no facultan al presidente a emitirlo, entre otras cosas. Es en esencia lo que están planteando los especialistas que han publicado esto, lo están publicando en estos momentos y bueno, pues junto con lo que analizó Cosío hace unos momentos, nos coloca frente a un tema verdaderamente de enorme importancia, como se acaba de explicar por parte del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que habremos de seguir de cerca este debate, veremos qué pasa en el Congreso con esto que es el decreto de Andrés Manuel López Obrador.